El sueño de Dios para tu vida es que seas bendecido, de tal forma que puedas ser bendición para otros. David dijo: mi copa está rebosando. Dios es el Dios que sobreabunda. Esta es la clave. No puedes andar con pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha y esperar tener abundancia. Si has estado bajo presión mucho tiempo y tienes dificultades para estirar el dinero, es fácil desarrollar una mentalidad limitada. Nunca saldré de este vecindario, o jamás podré enviar a mis hijos a la universidad. No, quizás esté hoy allí, pero no es donde tiene que quedarse. Dios se llama El Shaddai, el Dios que es más que suficiente. No es Dios de apenas lo suficiente. No es Dios de solo ayúdame a sobrevivir. Déjame vivir de las obras. No, es Dios que sobreabunda, Dios de abundancia, el Dios que es más que suficiente. El Salmo 35 dice: que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita con el bienestar de sus siervos. Se esperaba que anduvieran diciendo siempre que Dios se deleita en prosperarme. Era para ayudarles a desarrollar esta mentalidad de abundancia. Su vida avanza hacia lo que piensa constantemente. Si siempre tiene pensamientos de escasez, insuficiencia, lucha, se dirige hacia las cosas erróneas. Durante todo el día, medita en esto: desbordamiento, abundancia. Dios se deleita en prosperarme. En la Escritura, los israelitas habían sido esclavos muchos años. Era la tierra de apenas lo suficiente. Estaban solo soportando, solo viviendo, apenas subsistiendo. Un día, Dios los sacó de la esclavitud y los llevó al desierto. Era la tierra de lo justo, lo suficiente. Sus necesidades eran suplidas, pero nada más. Dice que su ropa no se desgastó en 40 años. Finalmente, los llevó a la tierra prometida. Era la tierra de más que suficiente. La comida y suministros eran exuberantes. Los racimos de uvas eran tan grandes que 2 hombres debían cargarlos. Se llama la tierra que fluye leche y miel. Fluye significa que no paraba, nunca se agotaba, seguía habiendo una abundancia. Allí es donde Dios los lleva. Quizás esté en la tierra de apenas lo suficiente ahora y no sabe cómo va a subsistir la semana próxima. No te preocupes, Dios no te ha olvidado. Dios viste a los lirios del campo, alimenta a las aves del cielo. Él se encargará de ti. Quizás está en la tierra de lo justo, lo suficiente. Sus necesidades están suplidas. Pero no hay un accidente, nada, para lograr sus sueños. Dios le dice: no soplé mi vida en ti para vivir en la tierra de apenas lo suficiente. No te creé para vivir en la tierra de justo lo suficiente. Estas son estaciones, son pruebas, pero no son permanentes. No eches raíces allí. Lo que usted está atravesando es solo temporal. Dios tiene una tierra prometida para ti. Tiene un lugar de abundancia, de más que suficiente, donde fluye la provisión. No solo una vez, sino que seguirá progresando, seguirá teniendo bastante. Y si está en la tierra de apenas lo suficiente, no se instala allí. Y si allí es donde está, no es quien usted es, no es su ubicación, no es su identidad. Usted es hijo del Dios Altísimo, no importa cómo se vea. Tiene la mentalidad de abundancia. Debe recordarse: Dios se deleita en prosperarme. Soy la cabeza y no la cola. Muy seguido
vemos nuestra situación y pensamos, nunca saldré adelante, o vivo en la pobreza, nunca saldré de aquí. No, no es según lo que usted tiene, es según lo que Él tiene. Lo bueno es que Dios posee todo. Un toque de su favor lo impulsará del escasamente suficiente y lo meterá en el más que suficiente. Dios tiene formas de prosperarlo, más allá de su ingreso normal, más allá de su salario, más allá de lo predecible. Deje de decirse, eso es todo lo que tendré. Mi abuelito estaba arruinado, mis papás no tenían nada. Suelte todo eso, tenga mentalidad de abundancia. No me quedaré aquí, soy bendecido, soy próspero, me dirijo al desbordamiento, a la tierra del más que suficiente. Recibí la carta de una pareja joven. Ambos crecieron en familias de bajos recursos. Todo lo que vieron de niños fue escasez, lucha, no poder salir adelante. Sus familias lo aceptaron, pero ellos no. No tenían una mentalidad de no es suficiente, tenían una mentalidad de abundancia. Sabían que Dios tenía una tierra prometida guardada para ellos y dieron un paso de fe. Con ingresos muy comunes, decidieron construir su casa propia. No pidieron un préstamo. Cuando tenían fondos extras, compraban los materiales y empleaban a los contratistas. Unos años después, se mudaron a esta casa hermosa en un buen vecindario, libres de deudas. Era como si Dios hubiese multiplicado sus fondos. No hace mucho la vendieron por el doble de lo que invirtieron. La señora dijo, no soñábamos que seríamos bendecidos como lo somos hoy, pero siguió diciendo algo interesante. Dijo, mis bisabuelos y mis abuelos siempre me dijeron que si tenían arroz y frijoles, eso era suficiente. Pero siempre supe que un día tendría bistec. Si va a convertirse en la persona en plenitud que Dios creó, tiene que decidirse como hizo ella. No solo se conformará con frijoles y arroz, no se va a atorar en la tierra de apenas lo suficiente, ni en la tierra de justo lo suficiente, sino que va a seguir orando, creyendo, aguardando, esperando, soñando, trabajando, siendo fiel, hasta que llegue hasta la tierra de más que suficiente. No hay nada de malo con los frijoles y el arroz, nada de malo con sobrevivir, pero Dios quiere que vaya más lejos, quiere que establezca una nueva norma para su familia. Es Dios de abundancia, Dios más que suficiente. Jesús contó una parábola del hijo pródigo. Este joven dejó su casa, desperdició todo su dinero, malgastó su herencia y decidió volver a casa. Cuando su padre lo vio, el padre representa a Dios, dijo a sus empleados, maten el becerro más gordo, vamos a tener una fiesta. El hermano mayor estaba molesto y dijo, papá, he estado contigo todo el tiempo y nunca me diste una cabra flaca. Le pregunto, ¿tiene una mentalidad de becerro engordado o tiene una mentalidad de cabra flaca? Puede vivir de pan y agua al sobrevivir en la tierra de apenas lo suficiente. Puede soportar la tierra de lo justo, lo suficiente, justo lo suficiente para subsistir, lo suficiente para pagar mis cuentas. Eso no es lo mejor de Dios. Su Padre Celestial, el que sopló vida en usted, le dice, te tengo un becerro engordado, te tengo un lugar en la tierra de más que suficiente. Ahora, no ande pensando que nunca avanzará, que jamás vivirá en un buen lugar, no tendrá lo suficiente para lograr sus sueños. Deshágase de esa cabra flaca y tenga una mentalidad de becerro engordado. Cuando los israelitas estuvieron
el desierto de la tierra de lo justo, lo suficiente, se cansaron de comer a diario lo mismo. Dijeron a Moisés: nosotros queremos comer carne aquí. Así que se quejaron, pero por lo menos por un tiempo tuvieron mentalidad de becerro engordado. Y Moisés dijo: pero eso es imposible, ¿comer carne aquí en el desierto? ¿Bistec para 2 millones de personas? No había tiendas de abarrotes, un lugar para comprar comida, pero Dios tiene formas de darle en las que nunca pensó. Dios cambió la dirección del viento y una parvada enorme de codornices llegó al campamento. No las tuvieron que perseguir, la comida vino a ellos. Lo interesante es que las codornices normalmente no viajan lejos del agua, si no hubiera habido un viento fuerte, y nunca se habrían abierto paso allí en el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Dios sabe cómo hacerle llegar la provisión. Bueno, Joel, no podría pagar un buen lugar para vivir. No podré mandar a mis hijos a la universidad a la que quieren asistir. Jamás podré construir ese orfanato. Nunca podré mantener otras familias. Apenas puedo mantener la mía propia. No, Dios le tiene un becerro engordado, un lugar de abundancia para usted. No está limitado por sus circunstancias, por cómo fue criado, por lo que no tiene. Está limitado por lo que usted cree. Debe pensar en que Dios es más que suficiente. Debes trabajar en tener una mentalidad de abundancia. Al vivir así, Dios lo bendecirá en las maneras que nunca imaginó. No hay un lugar en la Escritura donde se asuma que nos arrastremos teniendo escasez, sin poder pagar lo que queramos, viviendo de las obras, viviendo la tierra de no es suficiente. Jesús vino para que vivamos una vida abundante. Te presentamos a Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Deberíamos ser ejemplos de su bondad, tan bendecidos, prosperados, generosos, llenos de gozo, que otros deseen lo que tenemos. Pero debe pelear contra un espíritu religioso que dice que debería vivir como pobre, arruinado y derrotado, para demostrarle a Dios que es muy humilde. No, al estar pobre, arruinado y derrotado, solo prueba que está pobre, arruinado y derrotado. Esto no le da la gloria a Dios. Si subiera a mis 2 hijos a la plataforma hoy y sus ropas estuvieran andrajosas, rayadas, con hoyos en sus zapatos, cabellos sin peinar, ¿qué verían y pensarían? ¿Qué tipo de padre es él? Sería un reflejo pobre de mí. Al verse bien, vestirse bien, vivir en un buen lugar y sobresalir en su carrera, ser generoso, eso hace sonreír a Dios, le proporciona placer prosperarlo. Mi papá fue criado durante la Gran Depresión y creció con pobreza extrema, y desarrolló esta mentalidad de pobreza. Aprendió en el seminario que debía ser pobre, para mostrarle a Dios que era santo. Ganaba poco más de $100 por semana, intentaba criar a sus hijos y apenas sobrevivía. Una vez, él y mamá tuvieron un ministro invitado en casa una semana, un domingo. Al terminar, un negociante vino con mi papá y le dio un cheque por $1,000. Es como $5,000 hoy. Dijo: quiero que reciba esto personalmente para ayudarlo con los gastos del ministro invitado. Mi papá tomó el cheque por la esquina, como si estuviera contaminado o tuviera veneno. Dijo: no, jamás podría recibirlo, debemos ponerlo en la ofrenda de la iglesia. Se dirigió al recipiente de ofrendas y con cada paso algo le decía: no lo hagas, recibe las bendiciones de Dios, recibe el favor de Dios. Lo ignoró y lo depositó en el recipiente. Al hacerlo dijo que se sintió enfermo del estómago. Hay algo en nuestro interior que dice que deberíamos ser bendecidos, deberíamos vivir una vida abundante. Es porque somos hijos del Rey. Fue puesto allí por nuestro Creador. Esta es la clave. Debes darle permiso a Dios para prosperarte. No puedes andar con mentalidad de escasez, pensando: solo tomaré las obras para mostrarle a todos cuán humilde soy. Además, Dios no querría que yo tuviera demasiado. Eso sería codicia, egoísmo. No, deshazte de ese falso sentido de humildad. Eso te apartará de una vida abundante. Oiga Deuteronomio 28, en la versión El Mensaje. Dios prodigará de cosas buenas, abrirá las puertas de su caja fuerte celestial y obrará a favor. Será siempre el mandamás y nunca el menor rango. Ahora necesita empezar a verse como el mandamás, no viviendo de las obras, incapaz de pagar lo que quiere en la tierra de escasez. No,
venga a la tierra de más que suficiente. Empiece en su pensamiento. Dale permiso a Dios de prosperarte. Dale permiso de darte cosas buenas. Pensamos que está mal que quiera vivir en una buena casa, manejar un buen auto. Está mal querer tener fondos para lograr mis sueños, o está mal querer dejar una herencia a mis hijos. Dios le dice, no está mal, me deleito en prosperarte. Si estuviera mal tener recursos, abundancia, riqueza, ¿por qué habría escogido Dios a Abraham para empezar el nuevo pacto? Abraham es llamado el padre de nuestra fe. La Escritura dice, Abraham fue el hombre más rico de todo el Oriente y tenía más ganado, más ovejas, más posesiones que nadie más. Era el Bill Gates de su tiempo. Pudo escoger a cualquier otro, pero escogió a Abraham. Era un hombre en extremo bendecido. David dejó millones de dólares para que su hijo construyera el templo. David es llamado un hombre tras el corazón de Dios. Deshazte del pensamiento que Dios no querría que tuvieras demasiado. No estaría bien, no se vería bien. No, es justo lo opuesto. Al verse bien, hace a Dios verse bien. Al verse bendecido, próspero y exitoso. No debes disculparte por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porta bien tus bendiciones. La Escritura dice, es el Señor quien da poder para hacer riquezas. Dios no le daría poder para hacer algo, para condenarlo después por hacerlo. No tiene nada malo que tenga dinero. La clave es no dejar que el dinero lo tenga. No deje que sea el enfoque de su vida. No busque esa provisión. Busca al proveedor. El dinero es simplemente un recurso para lograr su destino y avanzar a su reino. Al tener esta mentalidad de abundancia, tener el deseo de avanzar al reino de Dios, te prodigará con cosas buenas. Abrirá las puertas de su caja fuerte celestial, de modo que no solo cumpla sus sueños, sino que pueda ayudar a ser una bendición para el mundo.